Para mí, Panamá le puso un baile a Estados ¡Upa! Unidos en el primer tiempo. Panamá bailó a Estados Unidos en el primer tiempo. Pero lo más importante es que Panamá no nada más le ganó a Estados Unidos, no nada más le ganó esa piedra en el zapato, le ganó al arbitraje. Le ganó al arbitraje. Bien, bien. Alguien lo tenía que decir, viejo, además de nosotros, además de todos los que nos manifestamos por acá. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Pero como ya lo verán en mi playera, en mi camiseta, en mi remera, en mi camisa, como ustedes le digan, nos invade una marea roja estos días por el canal. Hablamos de la sensación, del furor que está causando Panamá con esta clasificación a la final de la Copa Oro, su tercer final en la historia de esta selección a la Copa Oro y frente a México, ya sabiendo el rival. Pero todavía en este video, como ya habrán visto en el título y en la miniatura, seguimos hablando de lo que ha dejado este gran triunfo, histórico triunfo, frente a Estados Unidos en su propia casa, siendo anfitrión, eliminando Panamá a esta selección en semifinales y clasificándose a su tercera final en esta competición. Aquí vamos a estar hablando de lo que habla la prensa internacional, de lo que han dejado la selección panameña, lo que ha despertado en los periodistas a lo largo y ancho de este mundo, y obviamente nosotros aquí reaccionándolo junto a ustedes, hablando de lo que dice la prensa y de cómo se toma este mítico triunfo de la marea roja frente a la selección de Estados Unidos. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén todavía, se pueden suscribir, se pueden sumar aquí abajo apretando el botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Si quieren que reaccionemos en vivo la final de la Copa Oro, quizás, ¿por qué no? Tienen que estar muy atentos, todos los días vamos a estar tratando de hacer directos en Twitch, que tienen también en la descripción el link para poder ir a suscribirse, para poder estar atentos todos los días. También en la comunidad lo vamos a estar avisando, en Instagram, ¿por qué no?, de los directos que vamos haciendo en Twitch. Así que pueden ir a seguirnos, pueden ir a apoyar y a seguir nuestro contenido. Así que, dicho todo esto, vayamos con todo a hablar de la prensa internacional y de lo que opinan sobre Panamá, finalista de esta Copa Oro. Hay que hablar de Copa Oro porque ayer se definieron las semifinales. México llegó a la final. ¿Es verdad? Panamá llegó a la final. Yo tendría que venir y facturar y decir de la fecha 1, cuando Panamá le gana a Costa Rica, empecé a decir la selección que mejor juega en esta Copa Oro. Bueno, que ya no de entrada dice que mejor confió juega en torneo, en Panamá, ¿no? O sea, sacar diferencias en un campo de juego hay que tener buenos futbolistas, buenos jugadores. Panamá tiene buenos jugadores, pero no al nivel que necesita un equipo para sacar la diferencia que otros pueden sacar. Pero bueno, Panamá es un muy buen campeonato y por eso de manera justa está en la final. Criticamos a Estados Unidos por muchos partidos que no nos convencía. Le ganó a quien tenía que ganarle, equipos muy inferiores. Pero en los partidos importantes le costó en los partidos muchísimo. importantes, contra Canadá, contra Jamaica, Panamá. Y ayer queda eliminado. Tú te quieres venir aquí a agrandar y decir, yo les dije después del primer partido que Panamá... Uy, se la picó, ¿eh? Se picó. Dije yo antes de empezar el torneo, Se picó. dije yo que iba a jugar la final. Depende del programa, depende del programa. No. Se empezó a picar, se empezó a picar, chicos. Se pelean por Panamá. Antes de arrancar el torneo. Y tuve razón. Tú vienes ahora, agarras tu segmento y pasa factura, no tengo inconveniente, pasa la factura que quieras. Ahora pero todos lo vieron a Panamá finalista. No perdí, porque es un equipo que llegó a semifinales. Porque juegan en la Llegó Premier, a semifinales Jamaica de Copa Oro. Estados Unidos y Se Panamá empezó a picar. 1-1 en 90 minutos, fueron a la largue, prosiguió el empate 1-1, abrió la cuenta Anderson, luego empató Ferreira con un golazo de Ferreira, muy buena definición. Debe haber sido uno de los goles más importantes de Ferreira en su carrera. Bueno, vio el partido, porque dijo 1-1 en los 90, fue todo en no el solo goles ante suplementario. selecciones muy débiles del Caribe. Fueron a los penales y terminó ganando la selección panameña y se metió en la final del campeonato. No apareció el porcentaje de Turner de atajar. ¿Cuánto era? ¿El 45%? Ahora se la pican a Estados Unidos. Están picantes los muchachos. Ahora, un partido de trámite cambiante. Por momentos lo dominó Estados Unidos, por momentos lo dominó Estuvo Panamá. parejo, estuvo chivo. Quizás un poco más la selección de Estados Unidos, que lo cierra Pero me bien. gustó más Panamá Pero, en el trámite general. Le faltó Panamá por momentos el peso individual. Acá está un gol que es anulado al conjunto panameño.
Le faltó a Panamá lo que siempre decimos, una muy buena idea de juego que a veces el futbolista le cuesta. Imprecisión en el último. Pero no importa, en el último siempre pase, convencido. Alguna decisión mal tomada, pero se nota que es un equipo muy bien trabajado y siempre lo hemos destacado. Sin duda. Estados Unidos empezó mal, fue recuperándose, fue mejorando. Por momentos terminó siendo el conjunto que dominaba, Claro. Pero Sí, señor. le faltó a los dos mayor riqueza futbolística, mayor peso individual y por eso el partido terminó siendo por 90 minutos un largo 0-0. Ya con el desgaste físico, ha sido también una alta temperatura en San Diego, no como en otros lados, termina después sacando la diferencia. Para mí, Panamá le puso un baile a Estados ¡Upa! Unidos en el primer tiempo. Panamá bailó a Estados Unidos en el primer tiempo. Decía que le habían marcado ese penal a favor al final del También juego. penal en el Y final. Panamá, para Hay mí, jugadores que en esa así termina errando el gol. Me gustó más este periodista. Y le pegan mal, es verdad, Coincido se hizo mucho mal. más. Era justo que Anderson. Panamá se fuera arriba. Era justo. Estados Unidos se encuentra el empate y lo lleva a penales porque Ferreira se manda. Porque era un golazo, si no merecía Panamá. Y porque Golazo. se tiró atrás Y muy importante, innecesariamente. Morris Sí, Jordan como Morris. de cabeza termina metiendo el pero pase. es un golazo, Aparte ya por terminaba favor. los primeros 15 del Acaba de arranque, pegar Panamá. Faltaban segundos. Y después Ferreira es el propio que falla el penal. Justicia O divina. sea, había sido una de las figuras y falla un penal clave. Yo tengo que destacar lo que les decía ayer de Panamá. Ayer a mí me respondieron la pregunta que yo tenía. Yo no daba a Panamá favorito porque no sabía si Me desde lo respondieron mental la les iba a pregunta. alcanzar. Y la verdad que respondieron. Yo no coincido con Mauricio de que haya sido un baile. Por El primer momentos, tiempo. No, tampoco Pero vale, no. el partido arranca Mejor. como una pelota en el poste de Estados Sí, Unidos. pero fueron 2 Panamá minutos, se hermano. repone, Después. empieza a dominar Pero Panamá. sobre el propuso final mucho del más primer Panamá. tiempo empieza a dominar Estados Le Unidos. anulan un gol a Panamá. Correcto. Sí. Se empiezan a Pero bien alternar el anulado. dominio, la posesión de la pelota. Por momentos era un partido de ida y vuelta porque se jugaba prácticamente en las áreas. Eso nadie en la lo zona discute. de la mitad de la cancha era una zona de transición y no necesariamente de elaboración. Pero lo más importante es que Panamá no nada más le ganó a Estados Unidos, no nada más le ganó esa piedra en el zapato, le ganó al arbitraje. Le Yo ganó el coincido con arbitraje. Mauricio, para mí es penal. Bien, Si hubiera bien. sido al Alguien lo revés, tenía si que no hubiese decir, sido viejo, mano además de Mihailovic, nosotros, además si de en todos el los que nos en manifestamos el por lado acá. contrario hubiese sido mano de Escobar, el árbitro pita penal. Yo no tengo dudas de eso. Hay elementos para Claro. pitar penal. Hay Pero elementos. como es 50-50, dicen, Estados Unidos. Es que para mí ni semifinal. siquiera era 50-50. Era un penalazo. Para mí era un penal. Era un penalazo. Esas sean Eso sancionó la intención del jugador. Ay, pero tú no... La intención. Ahí no hay Pero ¿cómo intención hace con la para pelota. cobrarle un penal a Estados Unidos Eso no en se su casa, juzga. No, sí, con sí, su sí, gente, sí, reglamento, Pedrosa. para que No, hagan el gol y no, termine el partido y los acuérdate eliminen? dos No se finales, puede. Acuérdate del FA Cup, acuérdate de la final del FA Cup, Manchester United, Hay Manchester 500 City. ejemplos. A Jack Grealish, que está completamente También de se lo espaldas, hace cobran. el mismo movimiento, le marcan penal. Sí. Esto lo hemos Hay visto marcado excepciones a la recién. regla. No, eso es una mano clarísima, es penalazo por donde se lo vea. No crean eso de A que la veces- ley es la a ley. veces- a Por veces cobran cualquier favor. cosa los Por árbitros. favor. No todos tienen una coherencia con lo mismo, pero hay que Está bien, analizar. podemos no poder- Yo no ni veo siquiera intención del creo que jugador es de sacar ni siquiera ventaja. creo que es parte del análisis más importante que tenemos que hacer del juego. Es más una anécdota. El Hoy es análisis una del juego anécdota, también podría pasa haber por sido una Estados tragedia. Unidos, ¿no? Y si es un fracaso o no es un fracaso. Porque es muy fácil escudarse en el no mandamos No, a nuestro no es mejor fracaso. equipo. Sí, Ellos no, decidieron Claro, que o sea, fracaso, nadie ellos les decidieron dijo qué manden a un mandar. equipo medio pelo. B o C, Problema B tuyo. barra C, el asistente. Ve, no hay C. Estados Unidos no le da para un Está equipo bien, C. ve, vos lo Ve. que trajo. El asistente del técnico. O sea, Estados Unidos le dio Como muy si poca Berhalter no estuviera importancia. Problema de ellos, no la quieren Está bien, ganar. pero no era el técnico. Berhalter fue confirmado cuando comenzaba Copa Oro. No, antes. Nations League. Está bien, el día de la un final, el poquito día de la antes. semifinal de Nations League. Pero no estuvo en todos los estadios, no estuvo en todos los partidos, tengo entendido. Estuvo en algunos. Hay tecnología. Pero fue. Entonces, está bien, sé que hay tecnología, pero igual no fue la mejor manera de Estados Unidos Es un afrontar esta menosprecio Copa Oro. a la Copa. Menospreció la Copa Exactamente. Qué bueno que Estados Unidos no ganó el torneo. Le hubiese venido muy mal a la CONCACAF Sí, que Estados de acuerdo. Unidos, Claro. con el equipo que Muy mandó, bien, con las muy obras importante de las ese obras, comentario. con el interino del interino, Como hace 2 años. ganara la Copa Oro. Que sepa Lo que pasa es que la CONCACAF que no se engaña. gana con Estados cualquier Unidos se cosa. agrandó. Por supuesto que no tiene para 3 equipos. Basta con esa mentira de que a Estados Unidos le gana con le Ninguno alcanza tiene, ni con- Brasil tiene para 2 equipos. Exacto, no Empezamos le a sacar a alcanza. Vinicius, sacamos a los jugadores importantes, Francia sí. pero lo siente. Cualquier Bueno, equipo pero que le es- saquemos 11, 12 No, titulares. pero en CONCACAF nadie, nunca voy a decir qué bueno que perdió Estados Unidos, porque es una ¿Por qué no? posición, a lo mejor poco Es hater. profesional para un comentarista. Es verdad. hay mucha. Bajo este Pero- contexto, pero- qué bueno, pero- ¿no? pero- Bajo este contexto, qué bueno. Pero Estar vestido con esa Pero qué camiseta, bueno que no me perdió canses, Estados no. Unidos. Y para que sientan que no están tan arriba. tiene toda la razón, No José. pueden dar tanta Hubiera ventaja. terminado por desprestigiar aún más el nivel de la CONCACAF. Me gusta Estoy de que acuerdo. cuiden Y su para Panamá, confederación, muy me gusta. importante, para Panamá, un triunfo como este, un triunfo que fortifica el grupo,
que le da más respaldo a un técnico que está muy respaldado por Sí, todos, por muy buen prensa, por proyecto el de directivos, por Christensen. jugadores. Pues porque gana. ¿no? Llega a otra final de Copa Oro, sin duda la mejor selección centroamericana. Entonces, La mejor sigue selección estando en el centroamericana, Final Four de la fuerte Nation también. League, llegó a los 4 mejores puestos. Ahora llega a estar en la final. Una selección que compite, ya va a conseguir títulos. De repente se le escapa de repente lo termina ganando. Después hablaremos de la final. Pero lo bueno de Panamá, que en la continuidad de un proceso que no se obtuvo el objetivo porque no se clasificó al último mundial, hubo continuidad. Sí, hay Y que hoy estar se ven los tranquilos. resultados. Bien por Panamá, de la manera que juega y la manera que está afrontando el camino al 2026. Usted dice ya va a conseguir títulos. Bueno, es ahora o nunca. No, tranquilo. 6:30 de la 6:30 tarde. No es debido a 6:30 muerte. del Pacífico Es ahora o por ESPN nunca, Deportes. porque a No. Panamá, Nunca. sí, es Pero ahora o consiga la nunca, próxima porque Copa Panamá Oro. ha jugado muy bien y con Estados Unidos ve diagonal C con el interino tuvieron que ir hasta la ronda de los penales. Pero fue Tiene que por aprovechar que cuestiones Jimmy Lozano tiene poco que no tiempo. vale la pena México, hablar, en ya lo condiciones dijimos. normales, con un proceso regular, Estados Unidos con sus titulares le pasan por Hay que encima a ver, Panamá. Esa es una realidad. Sí, pero eso, Hay eso que no ver. es culpa de Panamá. Por supuesto que no, por eso Nada les es digo, tienen culpa que de Panamá. aprovechar esta oportunidad. Y Carrasquilla, jugador del Sin torneo. duda. Muy bien el volante. Ya, bien, ciérrenlo, bien, lo bien, tendrán bien, encerrado en fase de grupo. Bien, Carrasquilla es el mejor jugador de la Copa juega a Oro. otra velocidad, dirige el juego a otra velocidad, defiende bien, elabora y construye mejor. Joven, Es un jugador de 24 nivel. años. Y qué bueno que convirtió ese penal que era tan crucial para Tal Panamá. cual. Bueno, gente, obviamente que hasta aquí un muy rico debate que han tenido los periodistas, lo que opinan, ¿no? Esta prensa internacional de lo que ha pasado con Panamá, ¿no? Opinando del partido con Estados Unidos, de lo que va a ser la final. Me quedo por ahí con lo último, porque lo anterior lo fuimos analizando, pero no, a ver, le hablo totalmente también, sobre todo a los panameños. Le hablo ahora en cadena internacional, ni cadena nacional, cadena internacional a los panameños. ¿Me pueden hacer caso o no? Se los está diciendo una persona NN, no tengo ningún tipo de autoridad, pero se los digo de corazón. Se los digo de corazón. Esto es un proceso. No es de vida o muerte ganar el domingo. Ganan el domingo, buenísimo, un título, una Copa Oro para Panamá, se les dio con el buen juego tempranamente en este proceso y en este proyecto de Christensen. Pero voy a la parte negativa. No se llega a dar el título frente a México el domingo en la Copa Oro, no llegan a poder ser campeones y no es debido a muerte. Tranquilos, este es un proceso largo, esto es largo. Están encontrando una muy buena manera de juego en estos últimos tiempos. Eso es el comienzo recién. Si los títulos te acompañan tempranamente, excelente. Mejor no se te puede dar, es un cuento de hadas. Es un cuento, es una utopía. Pero lo que les digo es que no es debido a muerte. No se pongan mal, no pidan la cabeza de nadie, no quieran echar a nadie, no quieran sacar a nadie. Porque esto está bien. Hay que seguir con este proceso. Las caídas son parte. Hay que ver el vaso también medio lleno. Se llegó a la final jugando muy bien al fútbol, eliminando grandes selecciones y ganándole a grandes equipos en el camino. Por eso les digo, tranquilos, paciencia. Hay que seguir por este lado. Llegó entre los mejores 4 en el Final Four de la anterior CONCACAF Nations League. Ahora se vienen las eliminatorias al Mundial, donde también va a apuntar a clasificar a este Mundial, sabiendo que tiene el camino medio también allanado con 3 de las grandes potencias que tiene esta confederación ya clasificadas y sin participar. Por eso les digo, no es debido a muerte, no se pongan mal en caso de que se pierda. Ojalá que gane, me encantaría, pero si pierde no se pongan mal. Eso es lo que vengo a recalcarles. Esto es largo, se gana, se pierde siempre y así, jugando así, presentando este tipo de partidos, planteando esta manera de jugar con estos jugadores y hasta incluso potenciados o potenciados con otros tantos que puedan llegar a venir, va a haber mucho por ganar, va a haber mucho título. Pero por favor les pido que tengan tranquilidad, porque esto es así. Les habla un argentino que también, en Argentina ha perdido miles, bueno, miles no, pero ha perdido muchas finales en estos últimos años. Pero se siguió y hoy somos campeones del mundo. Así que por eso les digo, tranquilos. Ojalá se dé, pero tranquilos. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita si les gustó. Nos pueden dejar ese enorme like, muy pero muy importante.
dedito para arriba si les gustó muchísimo el video. Nos pueden apoyar ahí abajo. Comenten qué les pareció a ustedes, las opiniones de la prensa, cómo ven de cara a lo que se viene el domingo. Todo, absolutamente todo lo pueden comentar acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.